Esta semana tenemos en nuestro curso de razonamiento verbal el tema de comprensión lectora. Un poquito ya copiando lo que hicimos la clase pasada, que fue la idea principal. Muy bien, ¿qué es la comprensión lectora primeramente? Es un proceso mediante el cual el lector no solo comprende, ¿no es cierto?, sino que también elabora un significado en su interacción personal con el texto. ¿Qué quiere decir? Tú lees y vas a darle una interpretación propia. Es decir, el significado del texto no está dado solamente por el escritor, sino que el lector es quien completa el proceso al momento de ejecutar la lectura. ¿Qué quiere decir? No solamente lo que nos dice el autor allí, sino que también tu interpretación vale. Recordemos que cada uno tiene un punto de vista diferente, entonces eso es importante. Muy bien, un poco viendo lo que hicimos en la clase pasada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un texto? Pues nosotros vimos la idea principal, ¿no es cierto? Pero también tenemos el tema y el título. El tema me dice, por definición es el asunto que aborda el texto, de qué está tratando, mejor dicho. Las características es que está escrito en un sintagma nominal, no tiene un verbo, y cómo ubicarlo tengo que preguntar de qué trata el texto. El título es una frase nominal, tampoco va a tener texto, que resume el contenido del texto, va un poquito más detallado. Es decir, por ejemplo, el tema puede ser eh, la cultura Paracas, ¿ya? Que ese sea el tema, la cultura Paracas. El título puede ser características de la cultura Paracas según Julio Cetello. Eso es, ¿no es cierto? Estoy siendo más específico de qué voy a tratar. O sea, no voy a tratar todo de la cultura Paracas, sino voy a tratar de las características. Escrito con un sintagma nominal, el tema más el aspecto específico, y pregunto qué idea resume lo leído. La idea principal, como lo vimos en la clase pasada, es la oración más importante del texto. Una oración tiene verbo. Escrito como oración, tiene un verbo conjugado. Y tengo que preguntar qué se dice del tema. ¿Qué se dice sobre las características de, de la cultura Paracas según Julio Cetello? Ya, entonces voy a buscar entre el texto la parte más importante. Muy bien. Vamos con la parte de comprensión lectora. Nosotros tenemos ejercicios de comprensión lectora. Son poquitos ejercicios esta vez. Por eso yo voy a hacer los dos primeros y ustedes van a hacer los tres siguientes textos. Muy bien. El texto número 1 dice, continuando con la línea de la investigación trazada por los científicos que trabajan en el proyecto del genoma humano, esto es de la estructura y del funcionamiento de cada uno de los genes que determina la herencia en el hombre. Científicos estadounidenses anuncian que han identificado un gen vinculado con la causa más común de la ceguera y vaticinaron que su descubrimiento abrirá el camino para crear un tratamiento. Kang Sang sostuvo que este importante descubrimiento despeja un nuevo sendero en la lucha contra la degeneración macular y nos permitirá elaborar un modelo para crear terapias basadas en medicamentos. Los científicos determinaron que el gen identificado con el nombre de EKLBOL4 es la causa principal de la degeneración macular Stargardt, una enfermedad que provoca la ceguera progresiva, especialmente entre los ancianos. El problema de carácter hereditario se caracteriza por la visión borrosa o aparición de puntos negros en el centro de la visión. Expertos en oftalmología señalan que se presenta en los tejidos maculares constituidos en la parte sensible a la luz que se encuentran en el sector posterior del ojo. En la mayoría de los casos, esos puntos ciegos son provocados por derrames en los vasos capilares detrás de la retina. Chan declaró que la identificación del gen permite crear tratamientos basados en la medicación una vez que se haya aclarado la forma como se desarrolla la enfermedad. Muy bien, básicamente, ¿de qué nos está hablando el texto? De manera general, sobre este genoma, ¿no es cierto? Para poder determinar una cura contra la ceguera, principalmente que se daba entre las personas de avanzada edad. Entonces me dice, básicamente, ¿de qué nos habla el texto que nos cuenta? Del incremento de las investigaciones oftalmológicas, del potencial destructor del gen EKLBOL4 en los tejidos maculares, de la cura para la degeneración macular Stargardt, del tratamiento experimental contra la ceguera hereditaria, del descubrimiento de un gen que provoca una forma de ceguera. ¿De qué nos está hablando el texto? Pues del descubrimiento de un gen que provoca la forma de ceguera. Han hallado ese genoma, nos lo dice allí en el texto. Muy bien.
Ahora la 2 dice, es incompatible con el texto. ¿Cuál no va con el texto? Que vasos capilares defectuosos podrían provocar ceguera. Esa es una de las provocaciones, lo dice claramente en el texto. Que se podrían eliminar la mayor parte de los puntos ciegos. No lo dice claramente, es un intento, ¿no? La C dice el origen vírico, es decir, el origen del virus de la enfermedad de Stargardt, eso lo trata. La revelación de los estudios sobre el genoma humano, eso también está hablando. La medicación como un recurso como un mal, con el mal de Stargardt, dice que llevaría la medicación, lo dice en el primer párrafo. Entonces, ¿cuál no va? La B, que es muy incierta dentro del texto. Declaró, ¿no es cierto? Dice declaró, se puede reemplazar con en el texto con que, en la parte donde dice declaró, dice, Shan declaró que la identificación del gen permitirá crear tratamientos. Y en vez de declarar, ¿cuál puede ser? Pronunció, ¿no es cierto? Pronunció lo que estaba diciendo. La 4 dice, de la lectura se puede inferir que la identificación de un gen causante de una enfermedad resulta, en la lectura que nos dice sobre esto, un paso importante para Kansha, la razón del ser del genoma humano, insuficiente para combatir dicha patología, ¿no es cierto? Esta sería nuestra clave. A partir del contenido del texto se puede colegir, es decir, se puede inferir que el desarrollo del mapa genético, ¿qué pasa? Es la principal tarea de la ciencia médica occidental, no solamente occidental. ¿Impedirá el desarrollo de todas las enfermedades mortales? Tampoco tanto, ¿no? ¿Contribuirá en la creación de las terapias contra las enfermedades? Posiblemente, pero no está al 100% seguro en el texto. ¿Es una tarea posible gracias al desarrollo de la oftalmología? Sí, ¿no es cierto? Se apoya en estas investigaciones de esta ciencia para poder corroborar lo del genoma humano con esta enfermedad. Muy bien, vamos con el texto número 2. Dice, cada año durante los días 14, 15 y 16 de junio, a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, tiene lugar una ceremonia impresionante y milenaria, el Koyurriti. Se trata de una fabulosa ceremonia mágico-religiosa en las faldas del nevado Ausangate. Es una peregrinación en la que se procuran, a través de series de rituales, los milagros del Señor de la Nieve. Esta divinidad guía los pasos de Lucuco, personaje central de esta festividad que debe ascender descalzo por escarpadas y heladas laderas hasta llegar a la cima y luego confundirse en un abrazo con el nevado. La identificación de Lucuco permanece en el misterio. Un pasamontañas oculta parte de su rostro. Con solo ojos y nariz ha descubierto esta mítica figura, ejecuta saltos como si danzara, sus voces se vuelven intencionalmente agudas, casi como un chillido, y juega con el eco que forman las alturas. Muy bien, básicamente este texto nos está hablando sobre un tipo de ritual que se sigue dando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Que viene a ser para los milagros del Señor de la Nieve. Muy bien, y el Ukuko es como un representante que va a hacer todo este rito. Muy bien, dice, el texto trata principalmente sobre que la apología de las fiestas andinas, es decir, está defendiendo las fiestas andinas, nos está presentando una en específico. Interpretación del sincretismo religioso, tampoco que nos esté profundizando sobre qué trata este sincretismo, es esta unión de lo cristiano con los ritos andinos. Invitación a celebrar el Kuyurriti, posiblemente, pero no al 100%. El inicio es como que nos explica nada más qué trata el Kuyurriti. Descripción de la religión andina, tampoco tan profundo, y descripción de un rito religioso andino, sí, ¿no es cierto? Porque se está describiendo de lo que trata el Kuyurriti. En el texto el verbo procurar se emplea en el sentido de que nos dice en esta parte está donde dice se trata de una fabulosa ceremonia mágico-religiosa en las faldas del nevado Ausangate. Es una peregrinación en la que se procuran, ahorita, en la que se procuran a través de una serie de rituales los milagros del Señor de la Nieve. Es decir, que se solicitan, se piden los milagros del Señor de la Nieve. Esta ceremonia tiene como objetivo último que recuperar los ritos religiosos incas, mermar el cristianismo de los Andes, ascender a la cima del Nevado Ausangate, contemplar el baile desaforado del Cuco, obtener favores del Señor de la Nieve. Esto es lo más importante, ¿no es cierto? Y eso lo vimos con la palabra procurar, ahí decía. Muy bien, una idea incompatible con el contenido del texto es que el Kuyurriti impresiona por su cristianidad y amor a Dios, ha sido realizado por muchas generaciones ancestrales, bueno, eso sí lo dice, comprende elementos míticos paganos, no paganos, sino míticos religiosos, se vincula a lo que es el cristianismo. Por lo que se dice en el texto acerca del Ukuko, se puede afirmar que compite con otros Ukukos por el primer lugar. Bueno, no lo dice, solamente dice que él se tiene que ir a abrazar con el cerro.
es un hechicero del pueblo. Pues sí, porque en la última parte se dan cuenta cuando dice, con solo ojos y nariz ha descubierto esta mítica figura, ejecuta saltos como si danzaran, su voz se vuelve intencionalmente aguda, o sea, hay un cambio en todo ello, ¿no? Esos vienen a ser los hechiceros del pueblo. Un sacerdote cristiano no lo es, porque este es un ritual andino. Muy bien. Van a copiar la parte de la teoría de comprensión lectora que hicimos en la primera parte y ustedes van a resolver en su libro los 3 últimos textos, ¿no? En comprensión lectora, sean muy atentos, mínimo tienen que darle 2 lecturas para que comprendan bien cada uno de los textos. Analicen, vean cuál sería el título, la idea principal, con, un poco uniendo con lo que hicimos el tema pasado y así vamos a seguir practicando lo que son las lecturas.